Buenas tardes. Por favor, presten atención. Voy a registrar la asistencia. Aguirre, Becerra, Buenas tardes, doctor. Presente. buenas tardes. Cupé, Presente, profesor. Buenas tardes. Díaz, Presente, doctor. Buenas tardes. Jiménez, Presente, doctor. Buenas tardes. Monroy, Presente, doctor. Buenas tardes. Pimentel, Presente, doctor. Buenas tardes. Ruiz, Presente, Aguirre, profesor. Buenas tardes. Aguirre, Ruiz, Presente, profesor. Buenas tardes. Carpio, Buenas tardes, doctor. Presente. Castillejo, Buenas tardes, doctor. Presente. Lee, Buenas tardes, doctor. Presente. Machare, Presente, doctor. Buenas tardes. Rojas, Sierra, Rojas, Sierra, bueno. Bueno, saben que tengo un problema, no se cierra el listado y no puedo continuar. El problema es que pasa el tiempo. Sigue cargando. Bueno. En la clase del día de hoy vamos a estudiar el páncreas endocrino. Pues bien, fíjense ustedes. El páncreas endocrino contribuye a la homeostasis a nivel de la regulación de los niveles de glucosa. Y para cumplir con esa tarea se vale de dos hormonas. De un lado la insulina y del otro el glucagón. Miren, cuando falten unos 5 minutos para terminar la clase, voy a regresar a la asistencia,
Porque ahora que pasé, cuando me quedé en el segundo grupo, pude registrarlo, pero no lo pude cerrar, porque el sistema no cerraba. Por eso es que no puedo ingresar para seguir registrándola. Y como prefiero no perder tiempo en eso, vamos a avanzar la clase, faltando 5 minutos, vuelvo para ver el tema de la asistencia. Ya, así lo voy a dejar. Pues bien, entonces les decía que el páncreas endocrino se encarga de regular la homeostasis de la glucosa a través de estas dos hormonas, formadas por las células alfa, el glucagón, y las células beta, la insulina, situadas en los islotes del Langerhans. Allí también tenemos otro tipo de células encargadas de formar la somatostatina y el factor pancreático, encargados de la motilidad gastrointestinal y participan directamente del proceso de la digestión. La insulina, al igual que el resto de hormonas peptídicas, se van a formar a partir del ARN mensajero por un proceso de transcripción de un gen situado en el núcleo, en el ADN. Este proceso de transcripción se inicia en los ribosomas, en el retículo endoplásmico, continúa en el aparato de Golgi y tiene varios pasos. Cuando se inicia, tenemos la formación de unas cadenas peptídicas a partir de un péptido señal que va incorporando aminoácidos de acuerdo al código genético. Y así tenemos a la preproinsulina presente en el retículo endoplásmico. Luego se pierde el péptido señal y la preproinsulina se transforma en proinsulina, que tiene dos cadenas, A, B, y una cadena peptídica C, o cadena de unión o de enlace. El proceso continúa a nivel de los ribosomas, luego en el aparato de Golgi, y allí se pierde esta cadena peptídica C. Y quedan únicamente las dos cadenas alfa y beta unidas por puentes disulfuro. Se empaquetan y abandonan el aparato de Golgi como insulina y están a la espera de un estímulo para ser liberadas. Es bueno saber de que en estos gránulos secretores se encuentra no solo la insulina, sino también el péptido C, porque en algunas oportunidades, por ejemplo, en la diabetes de tipo 1, donde hay una deficiencia en la formación de insulina, se requiere conocer con bastante precisión cuál es la proteína endógena, porque estos pacientes reciben insulina exógena. Pero a veces es muy difícil hacer este tipo de medición. Y una forma de resolver el problema es midiendo la cantidad de péptidos. Muy bien. Lo que veremos luego
es cómo se forma esta insulina, los factores que regulan la secreción de insulina, ya sea que lo favorecen o lo inhiben, y luego su acción sobre los tejidos blancos, el músculo, el hígado y el tejido adiposo. Principalmente porque la insulina tiene un efecto anabólico muy importante y actúa en diferentes niveles del organismo. Muy bien. Entonces aquí tenemos un esquema del páncreas endocrino y los islotes de Langerhans, donde se identifican las células alfa, las células beta, las células delta y un grupo de células poco diferenciadas. Lo más importante viene a ser las células beta, responsables de la formación de insulina, las células alfa, responsables del glucagón, y luego tenemos a la somatostatina y el péptido pancreático que van a regular la secreción y los procesos digestivos. Si ustedes observan en este cuadro, verán que la insulina y el glucagón tienen efectos opuestos. La insulina es hipoglicemiante, el glucagón es hiperglicemiante. Tienen efectos completamente opuestos. Pues bien, aquí en este esquema tenemos a la cadena alfa y a la cadena beta, que forman la insulina. Aquí todavía está presente el péptido C, que aquí ha sido eliminado. Y esto ocurre en el aparato de Golgi por la acción de enzimas proteasas. Este esquema representa a una célula beta, en cuyo interior ocurre el proceso de síntesis de insulina. Al igual que las otras hormonas peptídicas, el proceso se inicia en el núcleo por un fenómeno de transcripción de un gen al ARN mensajero, que dará lugar a una proinsulina, tal como se anota aquí en este esquema, que luego pierde al péptido señal y da lugar a la proinsulina. En el aparato de Golgi se pierde el péptido C y queda la molécula de insulina tal como es. Tanto la insulina como el péptido C van a estar juntos en los gránulos secretores. Y cuando son liberados, se cumple a nivel del riñón principalmente el metabolismo de la insulina, se separan las dos cadenas que en esas condiciones ya van a ser inactivas y se eliminan por la orina. En este esquema de la derecha vemos la proinsulina, la cadena A, la cadena B, el péptido C, que las mantiene unidas. En este otro dibujo ya tenemos al péptido C separado y a las dos cadenas de insulina unidas por puentes disulfuro.
La insulina se almacena en estos gránulos secretores y cuando llega un estímulo por el proceso de exocitosis van a ser liberados. Su contenido. Dicho sea de paso, el principal estimulador para la secreción de insulina es la glucosa. La insulina se libera como en determinados momentos del día, en este caso aquí hay un margen de 2 horas, se libera la insulina, luego cesa la liberación y luego continúa. Esta liberación pulsátil ocurre de manera regular y permanente. Y es distinta a cuando nosotros nos estamos alimentando y consumimos una cantidad determinada de carbohidratos. En ese momento, como respuesta a esta carga de carbohidratos de alimentos, la insulina se elimina en grandes cantidades. Y luego, en una segunda fase, disminuye porque a través de esta acción ha contribuido a movilizar a la glucosa al interior de las células blanco y por lo tanto se disminuye la glicemia y ya no es necesaria tanta cantidad de insulina circulando. Pues bien, ya hemos visto cómo se forma la insulina. Y esta insulina está empaquetada en los gránulos secretores. Ahora veamos cómo se secreta la insulina. A nivel de las células de los órganos blancos existen transportadores de glucosa, proteínas transportadoras de glucosa que en este caso en los músculos, en el tejido adiposo y en el hígado son 7 transportadores que difieren de los que se han descrito en el intestino y en el riñón. Pues bien, estos transportadores lo que hacen es llevar la glucosa al interior de la célula beta. Y allí la glucosa sufre un proceso de fosforilación a través de una glucokinasa que lo transforma en glucosa 6-fosfato. Al oxidarse esta molécula, da origen al ATP. El ATP tiene 2 funciones importantes. La primera, cierra los canales de calcio. En esas condiciones se produce una depolarización de la membrana. Y como consecuencia de la depolarización se abren los canales de calcio. El calcio ingresa a la célula beta y permite que los gránulos secretores se desplacen hacia la periferia y por exocitosis eliminen la insulina al torrente circulatorio. ¿Qué tenemos en estos 2 gráficos? Fíjense ustedes. Aquí tenemos, en este gráfico de la izquierda, vemos la respuesta de la insulina a una concentración mayor de glucosa, mayor a la normal. Y veamos cómo existe una respuesta inicial que lleva a la insulina a niveles bastante altos. Luego decae al cabo de pocos minutos y finalmente continúa siempre alta hasta que después de varias horas va a decaer cuando la glucosa circulante haya sido desplazada hasta las células blancas.
En este otro esquema tenemos un gráfico que nos muestra cuánto de insulina se forma como respuesta a las diferentes cantidades de glucosa sanguínea. Fíjense ustedes. Aquí tenemos en esta curva la cantidad de insulina. Si una persona tiene 100 miligramos por decilitro de glucosa, estamos cerca del rango normal. Aquí estamos en este punto. Y esta es la cantidad de insulina, pero si aumentamos la glucosa, también va a aumentar la concentración de insulina. Entonces, como conclusión de esta lámina, podemos afirmar que el principal estímulo para la secreción de la insulina es la glucosa. Cuando aumenta la glucosa, aumenta la cantidad de insulina. Disminuye la glucosa, disminuye la cantidad de insulina. ¿Cuáles son los factores que afectan la secreción de insulina? Los que estimulan y los que inhiben. Los que estimulan, ya lo hemos dicho, la concentración de glucosa. La concentración de aminoácidos. De ácidos grasos y de cetoácidos. ¿Por qué? Porque la insulina es un agente anabólico que va a contribuir a la formación de células, de tejidos. Fíjense ustedes. Los aminoácidos circulantes van a ser desplazados hacia los músculos para la formación de proteínas necesarias para la formación de células musculares. Del mismo modo, los ácidos grasos y los cetoácidos circulantes son desplazados hasta el tejido adiposo para la formación de triglicéridos y de ácidos grasos. El glucagón es hiperglicemiante, lo mismo que el cortisol. El potasio también estimula la secreción de insulina. Y la insulina lo que hace es llevar, así como lleva la glucosa al interior de las células blancas, también lleva al potasio. Por eso cuando falta insulina en la diabetes, tenemos un aumento en la glucosa circulante y también tenemos potasio en el extracelular. Tenemos un caso de hiperpotasemia. El potasio se desplazó del interior de la célula al exterior. Luego tenemos el GIP, que se forma en el intestino delgado. Son varios péptidos que van a contribuir a estimular la secreción de insulina actuando sobre la célula beta del páncreas. Las sulfonilureas son medicamentos que se utilizan en las personas que tienen diabetes de tipo 2. ¿Qué es lo que hacen? Van a depolarizar a la célula beta y de esa manera van a activar la liberación de insulina. Y los factores que inhiben la secreción de insulina tenemos la hipoglicemia. La hipoglicemia más bien va a estimular al glucagón, igual que el ayuno. El ejercicio, la actividad física consume energía y disminuye la cantidad de glucosa circulante. Igual que la somatostatina, que se opone a la formación de la insulina. Pues bien, ya se formó la insulina, llegaron los estímulos para su secreción y está circulando en la sangre y tiene que ir ahora a los órganos blancos. En la membrana de los órganos blancos, en las membranas celulares,
tenemos receptores. Receptores alfa y receptores beta. Los receptores alfa están por fuera de la membrana. Los receptores beta son receptores transmembrana. Están unidos por puentes disulfuro. La insulina actúa sobre el receptor alfa. Y cuando eso ocurre, se activa el sistema de la enzima efectora, la tirosinoquinasa, y el receptor cambia su conformación. En esos momentos se abren los canales de glucosa para que ésta ingrese de manera pasiva. ¿Dónde va a ingresar? Va a ingresar a las células de los órganos blancos y va a contribuir a la formación de glucógeno o a la síntesis de proteínas o a la síntesis de lípidos, de grasas y triglicéridos, dependiendo de la célula blanco a la cual haya ingresado. Y es lo que tenemos graficado acá. Fíjense ustedes, la glucosa llega al músculo y se va a almacenar aquí como glucógeno. Aunque la principal fuente de glucógeno es el hígado. Va a movilizar los aminoácidos hacia los músculos. Del mismo modo, moviliza los cetoácidos circulantes y los ácidos grasos hacia los lípidos. Por esa razón, estos nutrientes que están circulando van a disminuir por acción de la insulina. La insulina moviliza la glucosa al hígado, al tejido adiposo y al músculo. Por lo tanto, la concentración de la glucosa en la sangre está disminuida. Y lo mismo ocurre con los ácidos grasos, los cetoácidos y los aminoácidos. Por ejemplo, cuando hay diabetes, todo este proceso se afecta. No se almacena glucógeno, al contrario, el glucógeno va a tener que liberar, va a tener que sufrir un proceso de fosforilación, se transforma en piruvato, CO2, y se va a producir un proceso de glucogenólisis. Los cetoácidos que están circulando ya no se incorporan al tejido adiposo. Y esta es la razón por la cual se puede producir en un paciente con diabetes que está mal controlado, se puede producir la cetoacidosis diabética, que es un evento bastante grave. Este es un esquema de las acciones de la insulina. La insulina actúa a nivel de receptores de membrana que aquí están representados de color morado. Sus tejidos diana son el tejido hepático, el muscular y el adiposo. ¿Qué va a regular el metabolismo nutritivo? Porque hemos visto que actúa sobre las proteínas, los lípidos y los carbohidratos. Activa. ¿Qué es lo que activa la insulina? Los procesos de captación. Aminoácidos para formar proteínas, por ejemplo. Ácidos grasos y cuerpos cetónicos para formar triglicéridos y ácidos grasos. Y otra función importante es que inhibe las vías de degradación. Aquí está la acción de la insulina y aquí está la consecuencia de esa acción. En esta columna tenemos la acción de la insulina y en esta otra las consecuencias de esa acción. Por ejemplo, la acción de la insulina aumenta la captación de glucosa al interior celular.
Eso lo hemos visto porque cuando interactúa con el receptor, se abre el canal y por un proceso pasivo, la glucosa ingresa a la célula. Al hacerlo, disminuye la glucosa en la sangre. Aumenta la formación de glucógeno a partir de la insulina circulante. Esta glucosa es transportada, esta glucosa ingresa al tejido blanco, por ejemplo al hígado, para formar glucógeno. Y eso trae consigo que disminuyan los niveles de glucosa en la sangre. Disminuye la glucogenólisis. Porque este es un anabólico, no es un catabólico. Y por lo tanto disminuye la glucosa en la sangre. Disminuye la gluconeogénesis. Al contrario, favorece la formación de glucógeno, disminuye la glucosa en la sangre. Aumenta la síntesis de proteínas. Pero para que aumente la síntesis de proteínas en el músculo, se requiere que los aminoácidos circulantes sean transportados hacia las fibras musculares. Por lo tanto, disminuye la cantidad de aminoácidos en la sangre. Aumenta la sedimentación de grasa, porque transporta los ácidos grasos hacia el tejido adiposo. Disminuye la lipólisis, disminuye los cuerpos cetónicos en la sangre y aumenta la captación de potasio al interior de la célula y disminuye el potasio circulante. Y es lo que hace un momento les referí. Si no tenemos insulina, estamos en un caso de diabetes, el potasio va a ser desplazado hacia el espacio extracelular y tenemos una hiperpotasemia. Aquí tenemos un gráfico bien interesante. ¿Qué es lo que tenemos acá? Aquí vamos a medir la cantidad de glucosa intracelular. La cantidad de glucosa intracelular. ¿En quién? En un paciente que tiene diabetes. En un paciente que no tiene insulina. Y vean ustedes que a pesar de tener niveles bastante elevados de glucosa en el extracelular, la cantidad de glucosa intracelular se mantiene en el mismo nivel, porque no hay insulina. Cuando en el paciente, en otro paciente, se pone insulina, los niveles de glucosa intracelular que está representada en este eje aumentan. Y este cuadro es para ver el rol de la insulina en la movilización de la glucosa hacia el interior de las células. Igual aquí, fíjense ustedes. Estos son los niveles normales de ácido acético. Este es el nivel normal de ácidos grasos libres y este es el nivel normal de glucosa. Aquí tenemos páncreas. Todo funciona normalmente, pero en este punto se extirpa el páncreas. Es decir, ya no tenemos insulina. ¿Y qué va a pasar? Va a pasar lo siguiente. Aumenta el ácido acético, aumentan los ácidos grasos, aumenta la glucosa. ¿Por qué aumentan? ¿Por qué aumentan? Aumentan porque no hay insulina que nosotros hemos visto se encarga de transportar estos nutrientes al tejido muscular, al hígado y al tejido adiposo.
La insulina tiene un efecto inmediato que se puede prolongar por varias horas. Y aquí tenemos las acciones principales de la insulina a través del tiempo. Y vemos que hay acciones rápidas, intermedias y tardías. Acciones rápidas que toman algunos segundos. Ya lo hemos visto, el transporte de nutrientes y potasio a las células blanco. Eso se realiza de inmediato. Acciones intermedias que toman algunos minutos. La síntesis de proteína. La formación de glucógeno. Inhibe la fosforilasa para que no ocurra la gluconeogénesis. Esto toma algunos minutos. Y tardías, es decir, que toma varias horas, se refiere al aumento en la concentración del ácido RNA mensajero para la activación de las enzimas lipógenas. Es decir, que va a formar el tejido adiposo. Ahora vamos a ver la acción de la insulina en cada uno de los tejidos blancos. Miren ustedes, en el tejido adiposo, la insulina hace posible que ingrese la glucosa a las células. Y hemos visto también que transporta a ácidos grasos y transporta a los cetoácidos para la mayor síntesis de ácidos grasos y triglicéridos. En relación al músculo, además de lo que hemos visto de la mayor penetración de glucosa, incrementa la síntesis de glucógeno y la captación de aminoácidos para la síntesis de proteínas en los ribosomas. En el hígado, la insulina disminuye la cetogénesis. Hay una mayor síntesis de proteínas y de lípidos. Y tiene un efecto general, es decir, actúa influenciando al resto de las células de nuestro organismo. Y eso lo vamos a ver en esta lámina. Fíjense ustedes. Esta curva representa los hallazgos de un experimento en el cual se extirpó el páncreas y la hipófisis a un ratón. Y se vio a través del tiempo cómo influían sobre su crecimiento la hormona del crecimiento y la insulina. Y teníamos como indicador del crecimiento las variaciones en el peso. Este es el momento en el cual se extirpa el páncreas y la hipófisis. Después de varios días, se pone hormona del crecimiento y no hubo mayores cambios en el peso. Luego se pone insulina varios días y tampoco existe cambios en el peso. Pero cuando se combina
la insulina con la hormona del crecimiento, se observa una respuesta favorable. Es decir, que hay una potenciación en el efecto sobre el desarrollo cuando se aplican de manera conjunta la hormona del crecimiento y la insulina. Bueno, aquí tenemos el glucagón formado a nivel de las células alfa y al igual que en el caso anterior, también es una proteína peptídica. Tiene un efecto hiperglicemiante, es decir, cuando los niveles de glucosa están bajos, se estimula la secreción de glucagón. Entonces, ¿quiénes lo van a estimular? El ayuno. En ayuno estamos en hipoglicemia. El principal factor estimulador del glucagón es el ayuno. Y los que inhiben a la formación del glucagón tenemos a la insulina y la somatostatina. ¿Cuáles son sus efectos? Hace un momento vimos que tenían efectos catabólicos, es decir, van a formar glucosa a partir del glucógeno. Este es el efecto glucogenolítico. Van a aumentar la gluconeogénesis, es decir, van a formar glucosa a partir de nutrientes que habitualmente no cumplen con esa función, como los lípidos y las proteínas. Aumenta la lipólisis y la formación de cetoácidos. Y esto va de la mano con lo que hace un momento comentamos, que en el caso de la formación de muy pocas cantidades de insulina o en el caso de la diabetes mal controlada, tenemos el riesgo de llegar a una cetoacidosis diabética. Y el efecto del glucagón, si aumenta la glucogenólisis, tenemos que aumenta la glucosa. La gluconeogénesis aumenta los ácidos grasos, aumenta los ácidos grasos por la lipólisis. Esto de aquí está mal puesto en esa casilla. Y aumenta la formación de cetoácidos. Bueno, esto de acá es lo que hemos visto hace un momento. Aquí tenemos una curva similar a la que vimos en relación con la glucosa. En esta curva tenemos los niveles de glicemia. Un nivel bajo, un nivel alto. Y aquí tenemos en esta escala el número de veces en la que aumenta el glucagón en relación a su cifra normal. Cuando tenemos hipoglicemia, el glucagón aumenta hasta 4 veces su valor normal. Y conforme aumenta la glicemia, 80 disminuye, 100 disminuye, 120 disminuye. Esta curva es para ver el efecto estimulante de la secreción del glucagón cuando estamos en ayuno o cuando estamos en hipoglicemia. Bueno, los efectos que tiene uno y otro son completamente opuestos. Por ejemplo, acá la insulina y el glucagón. La insulina se forma cuando hay mucha glucosa. El glucagón se forma y se libera cuando hay poca glucosa y así. En cada uno de estos pasos se ven los efectos opuestos de una y otra hormona. Bueno, aquí tenemos el receptor del glucagón que va a activar
el sistema de la adenilciclasa y la formación del segundo mensajero, que es el AMP cíclico, que va a favorecer todos estos procesos a través de mecanismos de fosforilación de enzimas. La glucólisis, la gluconeogénesis y la glucogénesis. Pues bien, allí nos quedamos y nos vemos luego en la clase práctica. Pero no se retiren porque voy a concluir, por favor, un momento, para registrar la asistencia. Que habíamos tenido un problema. Conforme paso lista, si el grupo D1, por ejemplo, ya le pasé lista y lo puedo guardar sin problemas. Pueden retirarse. Carpio, Presente, doctor. Castillejo, Presente, doctor. Buenas tardes. Lee, Presente, doctor. Buenas tardes. Machare, Buenas tardes, doctor presente. Rojas, Presente, doctor. Buenas tardes. Sierra. Presente, doctor. Ok. Se pueden retirar si ya les registré la asistencia. Altamirano, Presente, doctor. Buenas tardes. De Rospi, Presente, doctor. Buenas tardes. Burgos, López, Profesor, mi compañera tiene problemas de López, internet. Y presente, profesor. Mendoza, Patiño, Presente, Villarruel, profesor. Buenas tardes. Villarruel, Presente, profesor. Burgos, Profesor, mi compañera tiene problemas con, Ok. no tiene luz, por eso tiene problemas con internet. ok, no hay problema. Pero yo siempre repito, paso lista en una segunda oportunidad si no están, porque si usted interviene, yo no sé si me respondía usted o me respondía otro alumno, ¿ya? No se preocupen si están y tienen un mensaje, me lo dan, yo lo atiendo, eso no es problema. Mendoza, Patiño, Presente, profesor. Patiño, Sí. ok. Listo, se pueden retirar. Doctor, ¿me escucha? Dígame, Doctor, buenas tardes. Me faltó que me llame a mí, Ríos Crispín Jocelyn, ¿de qué grupo es usted? del 4D6, doctor. Yo todavía no estoy en el 6, yo estoy en el 4. Ah, ok. Acuña, Presente, doctor. Buenas tardes. Aguirre, Aliaga, Presente, doctor. Baldión, Presente, doctor. Buenas tardes. Chancha, Presente, doctor. Buenas tardes. Nonato, Quispe, Presente, doctor. Buenas tardes. Aguirre, Presente.
Aguirre es usted. Aguirre Castilla. Aguirre de la Cruz. Nonato. Aliaga. Presente, doctor. Buenas tardes. Anjosa. Presente, profesor. Bonifacio. Presente, doctor. Cervantes. Presente, doctor. Buenas tardes. Flores. Presente, doctor. Buenas tardes. Huachaca. Presente, doctor. Panduro. Presente, doctor. Buenas tardes. Buenas tardes. Guerrero. Presente, doctor. Buenas tardes. López. Presente, doctor. Buenas tardes. Lozano. Presente, doctor. Buenas tardes. Ríos. Presente, doctor. Buenas tardes. Sigüe. Sigüe. Listo, se terminó. Profesor, disculpe. Soy Aguirre Castilla. No me llamó. Soy Yo he de llamado la a primera todos. sección. Yo he llamado a todos. Dígame, ¿de qué grupo es usted? De la primera sección. ¿De cuál, pues? ¿Qué grupo es? Del C1. D1. D1, perdón, sí. Por eso, dígame que ha llegado tarde, no hay ningún problema, yo lo entiendo. Pero no me diga que no le he llamado. Es que yo entré a la hora, a la 1:10, pero por eso no escuché mi nombre. ¿Cómo se llama usted? Aguirre Castilla. Sí está asistencia. Jorge David. Ya estoy bien, gracias. Luego.